Muy buenos días, muy buenas tardes desde Argentina, donde se encuentra el magíster Héctor Casanueva. Pues es un honor, estamos de plácemes en la World Future Society. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión espléndida, muy esperada desde hacía meses, eh, que sabemos que se ha editado un libro trascendental para el estudio de la prospectiva en el siglo XXI desde la perspectiva y el pensamiento latinoamericano e iberoamericano. Eh, el magíster ha accedido, nos ha abierto un espacio en su agenda y hemos podido programar el día de hoy la presentación de ese libro que me atrevo a decir trascendental para el conocimiento de la prospectiva en nuestros contextos, que además me llama mucho la atención cómo no pierde vigencia, cómo hablamos de la pandemia, hablamos de la invasión Rusia-Ucrania y ahorita hablamos de un contexto de guerra en Medio Oriente, de un contexto de muerte, desafortunadamente, de acción terrorista, y el libro y su pensamiento y su reflexión accionable respecto a los usos que se le puede dar a la perspectiva siguen siendo vigentes. Este texto que nos enfocamos en presentar el día de hoy se llama así, Prospectiva Siglo XXI, entender las megatendencias y la nueva globalización para construir desde la perspectiva estratégica. Se compone por 5 capítulos, de los cuales el editor ha sido el magíster Héctor Casanueva, y es autor él mismo del capítulo 1, la macrotransición del siglo XXI, desafíos globales y amenazas estratégicas. Qué más vigente que esta temática justamente el día de hoy. El capítulo 2, cuya autoría corresponde al profesor Rafael Sabat, se titula Geopolítica y Estrategia de la Globalización del siglo XXI. El capítulo 3, Visión y Pensamiento Estratégico para el Mundo del siglo XXI, es de autoría del profesor Miguel Ángel Gutiérrez. El capítulo 4, la tecnología habilitante de los sistemas económicos y bienes públicos, cuya autoría corresponde a la profesora María Pía Aquebeque Javás. Y por último, el capítulo 5, dedicado al estudio de las herramientas para la creación de escenarios futuros, es de autoría del doctor Uban Sugassi. No me voy a extender mucho refiriendo los contenidos del texto. Queremos invitarles a que lo adquieran, a que se hagan de esta obra. No ha llegado a México como parte de las librerías que usualmente distribuyen ese tipo de novedades, pero sí lo pueden encontrar a través de Amazon y a través de Google Books. Realmente no se lo pierdan, como van a ver al final de esta sesión. El capítulo 1 no me voy a extender, ese lo dejamos al autor aquí presente. El capítulo 2, el de Geopolítica y Estrategia, aborda el significado y los límites de la globalización y en este contexto el ascenso de China, y podemos hablar también de las señales para su descenso económico, la invasión rusa-Ucrania, los efectos de la pandemia por COVID-19 y la consecuente emergencia sanitaria, y los retos para una gobernanza global. ¿Es esto posible? ¿Es esto factible? ¿Es necesario? El capítulo 3, Visión y Pensamiento Estratégico para el Mundo del siglo XXI, se aboca a las nuevas dinámicas sociales, al estudio del pasado como un elemento obsoleto ya para orientar la política, la economía y la actuación del Estado, y profundiza notablemente en el estudio del pensamiento estratégico y su relación con el pensamiento de la perspectiva estratégica. Me llama mucho la atención que aborda el pensamiento de Henry Mintzberg, cómo mantiene vigencia, cómo su estudio acerca de la estrategia, de las 5 P's de la estrategia, sigue siendo vigente hoy en día, ampliamente recomendable. El capítulo 4 de la doctora María Pía Quebeque aborda la teoría de los bienes públicos como parte de las megatendencias y los eventos no previstos como drivers para la adopción tecnológica y la innovación. Aborda fenómenos como la emergencia del blockchain y analiza los desafíos éticos para el uso de la Big Data. El capítulo 5, el más abocado a la aplicación de las herramientas y técnicas de prospectiva, aborda el método de escenarios, el análisis estructural
el juego de actores, el análisis morfológico y la relación entre innovación y prospectiva, el método multipole, el método de análisis de variables múltiples, la vigilancia competitiva y la innovación competitiva. Créanme, este texto para todas aquellas personas interesadas, no solo en el estudio y la difusión del pensamiento prospectivo, sino en su aplicación, en su vertiente accionable, en su vertiente práctica, es realmente de lectura y de conocimiento indispensable. La dinámica que vamos a seguir a nuestra audiencia asidua es la que tenemos habitualmente. Vamos a dar paso ahorita a la exposición del profesor Casanueva, después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero aquí hay una variable interesante. El profesor Casanueva me ha pedido expresamente que abramos un espacio de interacción. Él quiere escucharles. Y si hay alguna pregunta directa, algún comentario, alguna aportación que ustedes consideren importante, él tiene mucho interés en dialogar con ustedes en esta sesión. Así es que siéntanse en libertad. Está abierto el apartado de preguntas y respuestas y también tenemos abierto el apartado de chat. Entonces, con toda confianza, pueden ustedes aportar e intervenir a esta sesión. Finalmente, y antes de dar paso a la exposición del profesor Casanueva, me permito presentar su ficha curricular, la versión brevísima. Magíster Casanueva es profesor investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, la IELAT, de la Universidad de Alcalá, en España. Es máster en comunidades europeas por la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro del Planning Committee por parte del Millennium Project, Global Futures Studies and Research. Ha sido embajador de Chile en Ginebra durante 2014 y 2018 y también ha sido embajador en Montevideo durante el periodo 2000 a 2005. Es cofundador y actual vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Sin más, bienvenido, Magíster. Te agradecemos nuevamente desde la World Future Society, asociación que tengo el honor y el placer de presidir. Y bienvenido, te dejo con tu audiencia. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad que hemos buscado conjuntamente que se produzca y afortunadamente ya lo hemos logrado. Estoy muy contento de poder participar con ustedes, con el capítulo mexicano de la World Future Society, y que me den este espacio para presentar el libro que muy bien tú has reseñado. Muchas gracias por eso. Yo sin más quisiera, además de agradecer, decir que no voy a hablar tanto del libro como de aquellas situaciones que sí aparecen en el libro y en mi capítulo, sino un poco también contextualizar la perspectiva del siglo XXI y centrarla, focalizarla fundamentalmente en lo que el sistema multilateral está intentando hacer desde las Naciones Unidas, pero también con la participación de otros organismos públicos y privados, organizaciones académicas, think tanks como el Millennium Project, como la World Future Society, etcétera, para perfilar, por un lado, ver qué está pasando, cuáles son las tendencias. Y cuando digo tendencias, no me refiero solo, como se suele pensar, en que son las macro tendencias, sino también las micro tendencias, ¿no? Las cosas que van pasando el día a día en distintas partes y que constituyen una interacción en la sociedad que van al mismo tiempo generando ciertas situaciones que se transforman luego, algunas, en megatendencias y que son muy importantes de auscultar, valorar y
y que sirven de base para la prospectiva, para estudiar y prospectar, como digo, el futuro. Así que bueno, pues muchas gracias. Voy a ver de compartir ¿no? La pantalla aquí. Voy a buscar dónde está. Sí, encuentro. Sí, muy bien. Ahí está. Se está compartiendo bien la pantalla. Sí, vale. Sí, profesor. Bueno, pues muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer esta presentación y lo primero es partir con una frase que ya la conocemos seguramente todos, ¿no? Y que es muy característica de lo que está pasando, no solo en esta época, lo que ya empezó a pasar en el cambio de siglo del siglo pasado, de un desconcierto, en fin, la complejidad que se empieza a producir en el mundo. Y Paul Valéry, el poeta y escritor francés, en el año 1936, ya nos decía que el futuro ya no es lo que era. Y es bien importante esto porque la base de la perspectiva está precisamente en reconocer que el futuro no es lo que se suponía que era, que el futuro no es una secuencia lineal de hechos que van generando ese futuro, sino que el futuro es muy complejo, que son distintas situaciones y que además tenemos la posibilidad de influir en su construcción. Y esto fue recogido también por nuestra querida Mafalda en uno de sus cómics, muy emblemáticos también, con las reflexiones típicas que hacía Mafalda, ¿no? Que eran muy agudas siempre. Y entonces también recoge Mafalda, ¿no? Hablándole a sus padres y además diciendo el futuro ya no es. Entonces partamos de la base de que estamos hablando de un futuro que no sabemos cómo es, pero que lo que tenemos claro es que no es lo que es. El siglo XXI, es muy clásico decir esto, hay oportunidades siempre y hay amenazas. El siglo XXI está lleno de oportunidades como nunca. La humanidad ha tenido un progreso enorme para llegar al siglo XXI, a pesar de todas las disrupciones y todas las situaciones que hemos vivido, sobre todo en el siglo pasado, y las que estamos viviendo ahora también, sobre todo las amenazas de carácter bélico a la seguridad, no solo de las regiones donde se localizan los conflictos, sino también la seguridad global. Hay oportunidades, hay amenazas estratégicas y existenciales. Yo me voy a referir básicamente a lo que son, por supuesto, los desafíos que implican oportunidades y que también implican amenazas y estratégicas y existenciales. El Millennium Project en el año 1996, con un proyecto de las Naciones Unidas, de la Universidad de las Naciones Unidas, y mediante un trabajo realizado en conjunto con la UNESCO y otras organizaciones, llegó a determinar 15 desafíos globales para la humanidad. Están ahí en ese gráfico, no los voy a leer, pero que son desafíos que responden a las preguntas de carácter estratégico y prospectivo que en su momento el grupo de expertos que trabajó en esto se hizo. Por ejemplo, ¿cómo se puede lograr el desarrollo sostenible para todos mientras se aborda el cambio climático global? Ese es un gran desafío porque puede implicar, eh, bueno, son amenazas, pero al mismo tiempo puede implicar algunas oportunidades. ¿Cómo se pueden todos tener suficiente agua limpia? Y es un gran problema que estamos viviendo hoy en el mundo. En fin, el crecimiento demográfico, el reto demográfico que se vive de manera distinta en los países desarrollados y los países en desarrollo, o los países menos adelantados. Ya sabemos que la población mundial al 2050 será del orden de los 10.000, 9.000 y algo millones de habitantes, pero la mayor parte estarán situados en los países que precisamente
que carecen de muchas oportunidades y que viven situaciones de extrema precariedad. En fin, la convergencia de las tecnologías, la educación, en fin, las estrategias de seguridad para reducir los conflictos, la situación de la mujer, en fin, están ahí esos desafíos que responden, como digo, a preguntas que fueron hechas en su momento por los expertos para llegar a establecer estos 15 desafíos. Cabe señalar que estos 15 desafíos fueron presentados antes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Naciones Unidas y que sirvieron de base a la formulación de estos objetivos, los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, y posteriormente a los ODS, ¿no? Ustedes pueden encontrar en la página web del Millennium Project un paralelo entre lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17, y estos 15 desafíos globales. Tal vez la diferencia fundamental está en que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 tienen un horizonte determinado, que es el 2030, con unos objetivos muy precisos y con unas metas muy claras, muy precisas. En el caso de los objetivos, de los 15 desafíos globales del Millennium Project, son de carácter permanente. Es decir, estos 15 desafíos siempre están presentes, siempre estarán presentes, y lo que tenemos que hacer es ir fijando formas de ir cumpliendo con enfrentar estos desafíos. Una de esas formas es, claro, Agenda 2030, pero hay otras que vamos a ver ahora. Quisiera dejar establecido también, creo que algo lo hemos percibido claramente con la pandemia y con otras crisis, que la no anticipación tiene un costo multidimensional. Y voy a dar un par de datos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista solamente del daño económico global que produjo la pandemia, desde su inicio en principios del 2020 hasta el 2021, por ejemplo, fue de 2.6 billones de dólares el costo económico, 2.6 billones de dólares, según la revista Science, y que indica que una inversión de solo el 2% de esa cifra habría evitado no la pandemia misma, porque la zoonosis es un tema que va a estar siempre presente, sino que habría evitado muchos de los daños producidos por la pandemia, porque habría producido una serie de medidas y políticas públicas anticipatorias. Las investigaciones prospectivas y científicas sobre los virus, sobre la mutación, sabemos que hay del orden de los 1.600.000 virus vigentes hoy en el mundo, de los cuales la mitad son potencialmente letales y que tienen que ser estudiados, y tenemos que crear las condiciones para que esos virus no afecten la vida humana. El año 1997 ya el Millennium Project comenzó a anticipar una posible pandemia de estas características, ¿no? El mundo ha vivido pandemias en el futuro, por supuesto, lo sabemos, ¿no? Pero una pandemia de estas características, que además iba a producir un colapso global, porque las condiciones son muy distintas por el tema de los viajes, las comunicaciones, el turismo, el comercio, etcétera, iba a expandir rápidamente una situación como esta, que es la que se produjo desde el año 97, ¿no? Los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, desde el año 2000 en adelante, estuvieron detectando también la posibilidad y la hipótesis de una pandemia, también digo, de estas características. En forma más específica, la Universidad de Hong Kong, el año 2017, emitió un estudio en que indicaba claramente que se podía producir una pandemia debido a una transmisión de zoonosis, ¿no? Debido a la
las costumbres alimentarias del sur de China, que fue precisamente lo que ocurrió. Y luego la Organización Mundial de la Salud, el año 2019, o sea, en vísperas ya de que se produjera la pandemia, emitió un documento alertando sobre esto y que claramente señalaba con su título. El título de ese documento es "El mundo está en peligro". Y era exactamente sobre. Muy bien, pues tenemos que tener claro que la no anticipación tiene un costo multidimensional en vidas humanas, en infraestructuras, en comercio, etcétera, etcétera. De ahí que el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas tiene que basarse en estas tres componentes. Hay que estudiar el pasado, por supuesto, y para eso tenemos disciplinas, ¿verdad? La historia, en fin, la crónica, la comprensión retrospectiva, para poder saber qué ha pasado en el qué ha ocurrido en el pasado y qué influencia tiene esta en el presente. Luego hay que estudiar también el presente, por supuesto. Tenemos la sociología, la ciencia política, la economía, el análisis de las tendencias. Pero mientras lo habitual es ocuparse de estudiar el pasado y estudiar el presente, es menos frecuente estudiar y prospectar en el futuro. Se piensa que el futuro, como decía al principio, es una secuencia lineal de hechos que provienen del pasado, que provienen del presente y que se proyectan hacia el futuro. Y ese es precisamente el gran error que hemos cometido en la humanidad, puesto que estas situaciones disruptivas que van ocurriendo y que han ocurrido se deben precisamente a ese enfoque. Por lo tanto, estudiar y prospectar el futuro es lo que corresponde hacer a los tomadores de decisión, tanto del ámbito público como privado, y tanto del sector público local y estatal como del sistema multilateral. Y ya veremos cómo, afortunadamente, esto va cambiando. ¿Y qué tenemos? ¿Qué ciencia o qué metodología o qué tema tenemos para estudiar y prospectar el futuro? Es la prospectiva estratégica. Muy brevemente, ¿qué es lo que es la perspectiva estratégica? Yo creo que todos lo sabemos, solo para recordarlo, ¿no? Primero es una disciplina y una metodología, pero fundamentalmente es un proceso sistemático, pero también es un proceso sistémico. Es decir, que tiene que tener en cuenta toda la cantidad de variables que influyen en la realidad. ¿Qué es lo que procura? Es la anticipación, procura reducir la incertidumbre e instalar la prevención. Se usan metodologías, de las cuales hay muchas, en el libro, como señalaba en nuestra presentación. En el libro aparecen algunas de estas metodologías, pero que no son todas, son las que hemos seleccionado. Hay muchas más, y nos permiten eso, hacer un análisis de las tendencias, crear escenarios de futuros posibles y deseables, y también ver escenarios inevitables, y utilizar luego la planificación estratégica para influir en la consecución de esos escenarios, la atenuación de los escenarios negativos y en lo posible alcanzar los escenarios deseables. Hay hechos sinérgicos que han alterado nuestro presente y que abrieron claramente otro futuro. Por eso el futuro no es lo que era, la globalización, pero estamos hablando de la globalización siglo XXI, la globalización 2.0, 3.0, 4.0, ya no sabemos para dónde, cómo calificarla. No la globalización que por supuesto siempre el mundo vivió, un proceso de globalización desde Marco Polo, ¿no? Y los viajes, la llegada de Colón a América, etc. El cambio climático, que ha estado siempre presente, pero que sin embargo el cambio climático es un tema que irrumpió en un momento determinado debido precisamente al modelo de desarrollo que hemos adoptado. Y recordemos aquí, muy brevemente, que hace 50 años el Club de Roma hizo su estudio que se llamó Los Límites del Crecimiento,
¿no? Un estudio que indicaba claramente que el modelo de desarrollo, de crecimiento que estábamos siguiendo iba a tener un impacto en clima, además de, hablaba de la población, etcétera, fue criticado también un poco por eso, se dijo que era un evento alarmista y maltusiano, etcétera, pero la verdad es que 50 años después, si uno ve las conclusiones de ese estudio, que fueron actualizados después, unos 20 años después, las conclusiones prácticamente, no digo el 100%, pero un alto porcentaje de esas conclusiones y de esas alertas se están produciendo. Y se están, en fin, Internet, que es un hecho bastante reciente, porque la verdad que Internet en el año 2000 es cuando empieza realmente a expandirse como lo que conocemos y que tiene un desarrollo exponencial y que ha hecho cambiar totalmente el presente y el futuro. La decodificación del genoma y la inteligencia artificial que estamos justamente viendo cómo se está desarrollando la singularidad tecnológica, etc. Estos hechos que alteran el presente y abren otro futuro fueron hechos que sobrevinientes, no fueron hechos que hubiésemos tenido como humanidad la capacidad de anticiparlos. Y anticiparlos significa no solamente decir que van a ocurrir, sino generar las políticas, las condiciones para que estos hechos sean de carácter positivo y no impacten negativamente en la humanidad. Y estos cisnes negros, como se habla en la perspectiva, o elefantes grises, o en fin, esta terminología que se ha ocupado para connotar aquellos hechos disruptivos que, si bien estaban ahí presentes, no fueron debidamente calibrados. Tenemos el ataque a las Torres Gemelas, claramente es un hecho, un cisne negro, un elefante gris. La pandemia o sindemia del COVID-19, la guerra de Rusia-Ucrania, la inteligencia artificial exponencial, ahora hacia la inteligencia artificial general, y ahora último, las últimas 2 semanas, la guerra Israel-Hamas, que son hechos que, quiero insistir en esto, todos estos hechos podrían haber sido, si no evitados, en algunos casos incluso evitados, podrían haber sido, sí, atenuados si hubiésemos tenido una debida gobernanza anticipatoria global y local. El ataque a las Torres Gemelas claramente es una consecuencia de unas determinadas políticas internacionales que deberían haberse calibrado y adoptado a lo mejor de otra manera, ¿no? La pandemia, ya lo dijimos, todos los científicos estaban diciendo que iba a ocurrir esto y todo el mundo después dice, y eso es muy sorprendente, dice que nos ha sorprendido. Esto nos sorprendió el SARS-2 y el COVID-19. Eso sorprendió a los que no hicieron caso, pero no a los científicos ni a los prospectivistas, ¿no? La guerra Rusia-Ucrania estaba claro que después de la caída del muro y después de la caída de la Unión Soviética, en la nueva arquitectura y organización de seguridad que se generó en Europa y en el mundo occidental, no iba a subsistir demasiado tiempo porque había situaciones no resueltas que tienen mucho que ver con algo que voy a mencionar también a raíz de la guerra de Israel-Hamas. Hay un autor francés, Dominique Moissy, que escribió un libro muy interesante hace ya 20 años, que se llama La geopolítica de las emociones. La guerra Rusia-Ucrania, la de Israel-Hamas, tienen mucho que ver con esto, con la geopolítica de las emociones. Hechos objetivos que, sin embargo, son eh, sobredimensionados, tal vez, por un tema de un sentimiento de humillación, un sentimiento de pérdida, un sentimiento de temor, emociones. Y en este caso está prevaleciendo claramente en estos hechos objetivos que podrían haberse resuelto de otra manera, la geopolítica de las emociones.
En fin, ¿qué pasos ha dado el sistema multilateral? Porque no es que el sistema multilateral o la humanidad no se haya ocupado del futuro. El tema es que se ocupó del futuro sobre la base de una realidad determinada que ha cambiado totalmente, ¿no? Y por eso que se dice que el sistema multilateral actual, el sistema internacional, está obsoleto, está anacrónico, no responde a las realidades del siglo XXI. Después de la Segunda Guerra, ya sabemos que se crearon una serie de organizaciones destinadas precisamente a evitar una tercera guerra mundial, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a mencionar claramente la creación de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la creación de la UNESCO, el sistema de tarifas y aranceles, el GATT, y que posteriormente se transformó en la OMC, la Organización Internacional del Trabajo, la UNCTAD, la Organización Mundial de la Salud, en fin, una preocupación claramente de la humanidad, ¿no? Luego, ya en el inicio de nuestro siglo, se establecieron los objetivos del milenio, a los que hemos hecho mención, 8 objetivos que fijaron 28 metas, 48 indicadores y que se cumplieron en el 2015. Parte importante de ellos se cumplieron, hubo efectos muy importantes de todas estas medidas que se tomaron, ¿no? Tanto desde el punto de vista de derrota de la extrema pobreza, que se redujo a más de la mitad, que era uno de los objetivos, la cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria bajó, los que no recibieron enseñanza primaria bajó a la mitad, en fin, la tasa de mortalidad materna disminuyó en un 45%, es decir, hubo efectos positivos de estas decisiones tomadas a nivel de la comunidad internacional. Luego, el 2015, ya hecha la revisión de los objetivos del milenio, ya lo sabemos, se genera la Agenda 2030, que tiene características diferentes a los del objetivo del milenio, no solo porque son 17 objetivos más precisos y también 169 metas concretas y un mecanismo para que los países vayan monitoreando, sino que además 3 diferencias fundamentales. Uno, que se introduce con la Agenda 2030 el criterio de sostenibilidad, el criterio de equidad y el criterio de universalidad. Son 3 criterios que están en la base de la Agenda 2030. Y luego, 3 acuerdos fundamentales que hay que mencionar, que son, ya lo vamos a ver, perdón, 4 acuerdos, ¿no? Bueno, la Agenda 2030 más el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el Acuerdo de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo y el Pacto Mundial de Migraciones, que ya sabemos las migraciones son uno de los factores característicos de esta nueva era que estamos viviendo. Y luego, el año 2021, en las Naciones Unidas, después que el año 2020, al celebrarse el 75 aniversario de la creación de las Naciones Unidas, se estableció un mandato, por decirlo así, a la Secretaría General de preparar una agenda común de la comunidad internacional que recogiera, por un lado, lo que se perfilaba como las amenazas y también las oportunidades que se generaban en el nuevo siglo con las nuevas realidades de estos elementos como Internet, el genoma, etcétera. Y el secretario general Guterres hizo un trabajo muy importante porque participaron más de 1 millón de personas, se hizo
un trabajo con cerca de 80 países para determinar lo que él estableció como nuestra agenda común. ¿Qué, qué plantea la agenda común? La agenda común plantea fundamentalmente 4 grandes esferas. Uno, renovar la solidaridad entre los pueblos y con las generaciones futuras, es decir, el elemento importantísimo eh, de la responsabilidad intergeneracional. Segundo, un nuevo contrato social, pero con eje en los derechos humanos. Tercero, mejorar la gestión de los bienes públicos globales. Es decir, el concepto de bien público global es muy importante. Por ejemplo, el agua es un bien público global, el aire. Son bienes públicos globales que deben ser preservados desde el sistema multilateral. Y luego, suministrar los bienes públicos globales de forma equitativa y sostenible para las personas. Por ejemplo, en materia de salud. Por ejemplo, las vacunas. ¿No? Vacunas no solo en esta emergencia de la pandemia y reciente, sino también futuras pandemias que puedan producirse y que hay que estar preparado y que tiene que ser distribuido todo esto de manera equitativa en el mundo. Luego, lo que plantea la agenda común es que el desarrollo sostenible y la acción climática tiene que ir más allá del 2030, con una agenda de paz, muy importante hoy, un pacto digital global, muy importante por el tema de la inteligencia artificial, de lo que está ocurriendo hoy y con todo lo que es en general el cambio tecnológico, y un acuerdo sobre la utilización sostenible y pacífica del espacio ultraterrestre. Que puede parecer esto una cosa muy lejana, lo del espacio ultraterrestre, pero resulta que toda la carrera que se está produciendo para la conquista de Marte, por ejemplo, entre naciones y también empresas privadas, es una hipótesis clara de conflicto para el futuro, y ese conflicto se va a vivir en la Tierra, no se va a vivir en el espacio extraterrestre, ¿no? Y se plantean 3 momentos claves. Y con esto voy aterrizando ya hacia el final. Uno, una cumbre sobre la transformación de la educación. Ya se hizo esa cumbre y se han emitido importantes conclusiones que tienen que ser llevadas así a la práctica. Una cumbre social y la cumbre sobre el futuro que se va a realizar el año 2024. Para ir concluyendo en esto, el 2023, este año, en la Asamblea General de la ONU, que recién acaba de realizarse, se produjo primero una evaluación de la Agenda 2030. En resumidas cuentas, esa evaluación lo que demuestra es que solo en promedio se ha cumplido solo el 15% de las metas que estaban fijadas para el 2030. O sea, vamos al 15% y estamos a la mitad del periodo para cumplir la agenda. Por lo tanto, hay que acelerar el cumplimiento, hay que buscar un compromiso. Se firmó un compromiso por parte de los jefes de Estado de apoyar financieramente los países que puedan hacerlo, a los países que no tienen recursos suficientes para ir avanzando en la Agenda 2030 y lograr tratar de cumplir las metas a esa fecha. Luego se realizó una ministerial preparatoria de la Cumbre del Futuro. También allí los ministros presentes de los países miembros firmaron un compromiso de avanzar en la Cumbre del Futuro y avanzar en esa cumbre con un compromiso que se denomina un pacto por el futuro, y los jefes de Estado también adoptaron esta decisión de que el año 2004 exista un pacto por el futuro que tiene que tener unos determinados componentes, ¿no?
Esos componentes van desde desarrollo sostenible, paz y seguridad internacional, ciencia, tecnología, cooperación digital, juventud y generaciones futuras, y una transformación de la gobernanza global que implica una transformación, modernización y ajuste de las Naciones Unidas, ¿no? Y dentro de esto están temas del Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. Finalmente, este científico Michio Kaku, que conocemos, ¿no? Dice algo tan categórico y cierto. Dice, es tan inevitable como las leyes de la física que algún día la humanidad tenga que hacer frente a un tipo de proceso capaz de causar su extinción. Cuando se habla, ¿no? Cuando se habla de la posibilidad de extinción de la especie humana, parece que estuviésemos hablando de la película Terminator, o estuviéramos hablando de este tipo de ciencia ficción. Pero es muy real esta posibilidad que ya lo señala el secretario general de Naciones Unidas. Ya se habla, hace 4 o 5 años no se hablaba de amenazas existenciales en los ámbitos políticos, se hablaba en los ámbitos académicos, pero en los ámbitos políticos no. Y ahora ya se habla de esto en los ámbitos. El director del Centro de Estudios de las Amenazas, existenciales de la Universidad de Cambridge, Sean O'Hector, dice que si damos por hecho que la humanidad no va a desaparecer, entonces va a desaparecer. La sobreconfianza de que no van a pasar las cosas, de que esto no va a pasar, finalmente puede pasar. Y según Jerome Glenn del Millennium Project, las crisis inmediatas también, ¿no?, parecen anular la capacidad de la humanidad para pensar a largo plazo y podrá tomar las medidas de largo plazo que corresponden. Dicho esto, simplemente volver al principio. Volver al principio. El futuro no es lo que era. La no anticipación tiene un costo multidimensional. Y para llevar adelante una gobernanza anticipatoria, tenemos que estudiar el pasado, estudiar el presente, pero también tenemos que estudiar y prospectar el futuro. Y yo me atrevo a decir, para concluir, dar una frase que parece una paradoja de mi parte, que el presente se construye desde el futuro y no el futuro desde el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster. Pues efectivamente aquí están los sitios. Muchas gracias por compartirnos las plataformas en las cuales podemos acceder a este importante texto. Amazon Kindle, Google Books y Barnes & Noble. Bueno, pues será una muy buena oportunidad que quienes estamos interesados en el estudio de la perspectiva y sobre todo en sus posibilidades de aplicación, pues podamos hacernos de este importantísimo texto. Daríamos paso a las preguntas, a los comentarios, a las aportaciones por parte de nuestra audiencia, tanto de la World Future Society como de nuestro público interesado en México y Latinoamérica. Veo que tenemos audiencia de muchos otros países. Qué gusto nos da. También nos da muchísimo gusto que está entre nosotros una destacada integrante de la World Future Society, pero también del Millennium Project, que es la profesora Concepción Olavarrieta. Conchita, estás ahí, muchísimas gracias. Qué gusto que nos acompañes en esta importante sesión. Muchas gracias, Alma Lilia, y muchas felicidades, Héctor. Brillantísimo, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Conchita. Está Lucía Millán, está Severino Cartagena por parte de la World Future Society. Si alguien quiere dar paso a alguna intervención, siéntanse en completa libertad de hacerlo. En el espacio de preguntas y respuestas,
Ya nos hicieron algunas preguntas que fuimos resolviendo, cuál es la relación entre el Millennium Project con los 17 objetivos de la Agenda 2030, ya se respondió. Alguien preguntaba también el nombre completo del libro de Dominique Moissy, ya se tiene, lo estaba viendo ahorita, está agotado, pero bueno, habrá alguna manera de hacernos de este importante texto que nos recomienda el Magíster Casanueva. Amazon lo tiene en Kindle, sí, pero probablemente en alguna otra plataforma podamos adquirirlo de manera física. Hay alguien que ha levantado la mano. Iván, por favor, adelante. Buenas tardes a todos y con un saludo cordial para el embajador Casanueva. Yo soy Iván Moreno, fui alumno de él en uno de los cursos regulares de maestría en la Universidad de Alcalá, y es tan gentil de siempre interactuar conmigo en el Kindle cuando publico algo. Embajador, recientemente la OSD y la FAO han mostrado las proyecciones de aumento de la demanda de comida para la próxima década. El primer producto es el pollo, el segundo producto es la carne de cerdo. Los dos animales y todos los demás se alimentan de también la soya. Estos tres productos son producidos por Brasil. El primer exportador mundial es de ese país, el primer importador es Chile. Lo mismo está sucediendo con otros países como el mío. Aquí Ecuador en este año se ha vuelto el primer productor de camarón, el primer importador igual de China. Embajador, ¿cree usted que esto de que las multinacionales comienzan a responder ágilmente a estas demandas por parte del mercado global de materias primas y sobre todo estos productos que le he mencionado, nos condenará a los latinoamericanos a replicar nuestro modelo de desarrollo como un modelo extractivista que reprimarice nuestras economías y que mantenga la desigualdad, la pobreza y la falta de industrialización y desarrollo del sector terciario en Latinoamérica en el próximo periodo, en la próxima década, embajador? Sí, muchas gracias, Iván. Vamos a ver, la proyección que hay al 2050 en cuanto a la demanda mundial de alimentos indica que por el aumento de la población también, obviamente, y otros factores, indica que va a necesitarse prácticamente duplicar la producción mundial de alimentos. Y estos alimentos, además, según la FAO, tienen que ser alimentos inocuos, accesibles y nutritivos. Son las tres condiciones de la alimentación. Esto genera, yo quisiera verlo de una perspectiva tal vez más integral. Esto genera una enorme oportunidad para América Latina, porque América Latina es un importante productor efectivamente de alimentos, y no solamente de los que has mencionado, y exportador de ellos, sino también tiene una potencialidad enorme de producir y exportar alimentos de carácter agrícola que no están siendo debidamente consumidos por la humanidad, ¿no? Por ejemplo, hay del orden de unas 200 variedades vegetales susceptibles de ser consumidas, que son muy nutritivas, son inocuas, tienen todas estas características. Sin embargo, de esas 200 variedades, solamente prácticamente el 60% que se consume son solamente 4. Patatas, trigo, y otras 2 más que no recuerdo en este momento. Hay un tema de hábito alimentario, entonces, que tiene que ser cambiado, tiene que haber una pedagogía en ese sentido, y porque no es entendible que la humanidad siga pasando hambre, parte importante de la humanidad siga pasando hambre, ¿no? Hay 700 millones de personas que sufren hambre todavía hoy día en el mundo.
o son malnutridas. Ahora, ¿cómo manejar este tema desde el punto de vista del comercio internacional? ¿Cómo manejarlo desde el punto de vista de las, efectivamente, de esa ecuación que hay que hacer entre lo que es la necesidad de producir alimentos para la humanidad y llegar a duplicar incluso la producción, como decía, al 2050, y por otra parte, evitar la especulación, evitar además los problemas que se producen con los transgénicos, etcétera, etcétera. Y nuevamente ahí a lo que voy, Iván, es a que es el sistema multilateral el que tiene que ser capaz de generar marcos regulatorios que luego los países vayan adoptando debidamente. Y un código de conducta preceptivo para las multinacionales, para las empresas productoras de alimentos, etc. En el caso específico, por ejemplo, de la relación de América Latina con Europa, con la Unión Europea, hay que tener en cuenta una cosa. La Unión Europea es el primer importador mundial de alimentos. Lejos, el primer importador mundial de alimentos. Y América Latina tiene ahí también con Europa una enorme oportunidad. ¿Qué necesitamos en este caso? Es adoptar ese acuerdo con la Unión Europea. Todos tenemos acuerdos, pero hay que modernizar esos acuerdos, porque la Unión Europea es el único, además, partner que nos entrega una posibilidad de cooperación para penetrar su propio mercado en buenas condiciones, en condiciones de transición ecológica, de transición verde, etc. En la última cumbre CELAC, Unión Europea, uno de los pocos compromisos a los cuales se llegó, pero que es muy importante, es que toda inversión europea en América Latina tiene que ser en condiciones equitativas y que tiene que ser trabajada en conjunto con los países receptores, para crear cadenas de valor conjuntas, para ver los temas ambientales, etcétera, etcétera. Es la respuesta que yo te puedo dar. La única forma, insisto, son marcos regulatorios globales, porque hoy día el mundo funciona globalmente. Y para eso hay que fortalecer a las Naciones Unidas, hay que ir al Pacto por el Futuro del año 2024 para establecer estos códigos en todas las áreas. Muchas gracias, Magíster. El maestro Severino Cartagena, integrante también de esta Asociación Mundial del Futuro, capítulo mexicano, también tiene alguna intervención, y después José Alarcón, que también pertenece a nuestra comunidad. De hecho, ya también te planteó la pregunta en el apartado, así es que adelante, por favor, maestro Cartagena. Muchas gracias, mucho gusto, Magíster Casanueva, le agradecemos en todo que vale su intervención. Yo quiero referirme específicamente al tema del cambio climático y la manera como hemos reaccionado a él en un contexto, como bien dice usted, de geopolítica renovada y de conflictos bélicos, bueno, que estamos ahorita experimentando de una manera terrible. Todavía en 2022, ¿no? En octubre del 22, se planteó la posibilidad en el marco de la conferencia de cambio climático, ¿no? Y con el retorno de Estados Unidos a los acuerdos de París, a lograr los objetivos 2030. Sin embargo, como la propia convención lo señaló, pues había una serie de limitaciones que nos remitían al tema de la biodiversidad. El planteamiento sobre biodiversidad se desarrolló y parece que había quedado muy bien pactado en diciembre, ¿no? Con la COP16, e inclusive se logró un gran avance, o algo lo que se percibió como un gran avance, en la regulación de la biodiversidad de los fondos marinos en mar abierto, de la fauna marina en mar abierta, la cual era una gran asignatura pendiente. Sin embargo, pues últimamente tenemos ya un escenario de COP, de COP28 que
que no está siendo precisamente halagüeña en términos de de las metas de cambio climático. Ya Gran Bretaña se echó para atrás diciendo que pues para 2030 como que no, mínimo 2035, y países como Turquía, Rusia dijeron que hasta 2050. Lamentablemente, y debo decirlo, en el caso de mi país, México no tiene un planteamiento, fue el único país del grupo de los 20 que no ha establecido metas en materia de cambio climático. Entonces, en lo que hace específicamente al tema del calentamiento global, entonces, en esto que usted sugería, ¿no? Del balance entre el conflicto bélico y esta geopolítica emocional, que yo diría un poquito, si me permite usted la exageración, es la geopolítica de la ira, porque no es solo lo emocional, no es la geopolítica de la ira que está empeñada en desmontar instituciones, ¿no? Y que sigue un curso, al parecer, avasallador, pero tenemos entonces que en una proporción, ¿no? Por un lado tenemos esta circunstancia y por otro lado, pues que los países están echándose para atrás de cosas en las que todavía cabía el optimismo hace un año, más o menos. ¿Usted qué nos diría de este balance y que si lo considera usted apropiado como un enfoque para aproximarse al tema y qué tendríamos que hacer? Ya este año, septiembre, rebasó los 1.5 grados, septiembre ya llegó a 1.8 grados de aumento de la temperatura. Entonces, pues no parece, no se avisó en el horizonte que estemos en situaciones de albergar esperanzas sobre el logro de las metas del milenio en el 2030, pues, por lo menos en lo que hace al cambio climático y la biodiversidad. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias, Severino, muy amable por poner este tema. Lamentable, a ver, yo lo que quisiera es decir porque la situación en que nos encontramos actualmente es de retroceso. O sea, lo que habíamos conseguido acordar en el 2015 con los ODS, que es el máximo al cual la comunidad internacional ha logrado llegar en materia de futuro. Eso estamos en retroceso. Por un lado, claro, la pandemia nos afectó enormemente, generó una enorme cantidad de nuevos pobres o de retroceso en las clases medias que habían logrado salir de la pobreza. En fin, el tema del empleo, etcétera, todos lo sabemos, ¿no? Pero a eso se sumó luego la guerra de Rusia, que ha tenido un impacto multilateral, no es solamente una guerra focalizada entre dos países. Tenemos ahora la guerra Israel-Hamas. Y por otro lado, tenemos el G7, el grupo de los países más ricos del mundo, que toma decisiones y adopta decisiones, el G20 lo mismo, y las Naciones Unidas, los países miembros. Y la frase que yo quisiera decir a este respecto es que uno escucha los discursos del G7, del G20, de la Asamblea de Naciones Unidas, etcétera, y esos discursos no calzan con las actuaciones posteriores de los propios líderes que los pronuncian, ¿no? Y hay una frase maravillosa y muy terrible, que es que el ser humano nunca está a la altura de su retórica. Y en este caso, eso es lo que está ocurriendo, lamentablemente. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Lo que es mucho o es poco lo que podemos hacer, ¿no? Perdón, me voy a situar. Veo que hay muy poca luz aquí, lamentablemente, me están viendo poco. Bueno, a lo mejor es preferible que me vean poco. No. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que tenemos un gran aliado y que tenemos que cuidarlo, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Porque él ha sido, desde que asumió el cargo, ha sido persistente, constante,
en poner los temas de cambio climático, paz y seguridad, desarrollo equitativo, sostenible, etcétera, ponerlos siempre, siempre, siempre sobre la mesa. En cierto modo es un predicador en el desierto, ¿no? De la indiferencia muchas veces, pero es un gran aliado que ha logrado cosas, como por ejemplo, logró que la Asamblea aprobara un mandato para la agenda común. Logró instalar la agenda común y que fuera aprobada por la Asamblea. Logró que se estableciera la cumbre de la educación, la cumbre social y el próximo año la cumbre del futuro. Y los jefes de Estado presentes este año en Nueva York adoptaran un acuerdo de comprometerse a firmar un pacto por el futuro el próximo año. Todo esto está, por supuesto, plagado de negociaciones. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Se negocia, se ve, transacciones, para llegar a un texto. Fue lo que todos sabemos cuánto costó, por ejemplo, consensuar en el año 48 la Declaración de los Derechos Humanos. Una tarea, pero se logró. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos un gran aliado por una parte, que es el secretario general de la ONU. Segundo, hay unas instancias creadas desde Naciones Unidas, desde la Secretaría General, para participación de la sociedad civil en estas propuestas. Hay unos canales para participar, tanto del mundo académico, el mundo de las ONGs, el mundo social, etc. Organizaciones como las nuestras, ¿no? La World Future Society, el Millennium Project, universidades. Tenemos que hacer ruido positivo. Tenemos que escribir artículos, tenemos que mandar cartas, tenemos que, por ejemplo, el Millennium Project hace 3 años, logramos nosotros reunir a 200 líderes que firmaran, encabezados por el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, una carta al secretario general de las Naciones Unidas diciendo: aquí usted necesita instalar una visión de futuro, la perspectiva estratégica. Lo hicimos, llegó, y eso ha tenido gran repercusión, porque de hecho ciertos pasos que se están dando desde la Secretaría General tienen que ver con esa carta que se envió, y que fue no solo una carta, fueron conversaciones, reuniones, etc. El poder de la opinión pública, la prensa, insisto, nuestras organizaciones tienen que hacer pedagogía, tienen que, en las universidades, cada uno en el ámbito donde está, como profesor, como investigador, en la empresa donde trabaja, en el sector público donde está, tenemos que empujar, tenemos que hablarle a los ministros, a nuestros ministros de Exteriores. Señor, usted va a ir a la Asamblea de Naciones Unidas, ¿cuál es su planteamiento? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Pero ¿qué va a hacer? Es lo que cabe. Puede ser una tarea infinitesimal, pero la obligación que tenemos es infinita. Muchas gracias, embajador. José Alarcón, quien tiene que retirarse por un compromiso de trabajo, nos deja muy encarecidamente la encomienda de hacerte la siguiente pregunta, que quedará en el registro en audio y video. ¿Cuál es tu perspectiva, profesor, con relación a la orientación al decrecimiento, el degrowth como perspectiva para abatir los embates, las amenazas, los riesgos que nos presentan actualmente, sobre todo los derivados de nuestro actual modelo de consumo, llámese capitalismo salvaje, capitaloceno, antropoceno, como consideremos? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto, estimado embajador? Gracias. Creo que está silenciado, profesor. Sí. No, lo que digo es que no logro entender muy bien la pregunta. Perdona.
ves que hay una propuesta de crecimiento como alternativa al modelo actual Ah, ya, económico, entiendo. el degrowth. ¿Cuál es tu Ya. posición al respecto? Gracias. Mi posición es que tenemos que hacer una debida ecuación entre lo que son las necesidades reales de la humanidad proyectadas, ¿no? Al 2050, por ejemplo, como decía, ¿no? Vamos a tener 10.000 millones de habitantes, la mayor parte van a estar en los países, ojo con esto, ese reto demográfico, van a estar en los países de menor desarrollo y menos adelantados, pero que tienen el mayor crecimiento de jóvenes, ¿no? Y la mayor población juvenil. Jóvenes sin futuro. En fin, pero desde el punto de vista del crecimiento, claro que hay que ir a lo que podría ser, sí, efectivamente, un decrecimiento, pero un decrecimiento que no afecte al desarrollo de la humanidad, ¿no? Y entonces, más bien, esa combinación tiene que ver con el tipo de crecimiento, el modelo de crecimiento, con el tema de las transiciones que estamos hablando, la transición verde, la transición ecológica, eh, la forma de consumo, etcétera. Es lo que tenemos, yo creo que eso está hoy día en el centro también de la preocupación de los organismos de Naciones Unidas, pero también incluso en aquellos organismos que veíamos como los organismos de los países ricos, por ejemplo la OCDE, ¿no? O lo que va planteando el World Economic Forum, etcétera. Yo creo que se ha hecho conciencia de eso y en ese sentido tenemos que ir trabajando. Muchas gracias, embajador. ¿Alguna otra pregunta? Está con nosotros otro distinguido integrante de la asociación, don Guillermo Prieto Fortún. Muchas gracias, bienvenido. ¿Alguna pregunta que quiera usted hacer, don Guillermo? En tanto, revisamos el chat. Sandra Rico quiere hacer una pregunta. Adelante, Sandra, por favor. Tienes abierto el micrófono. Si quieres abrir tu micrófono, sin problema. Sí. Adelante, Bueno, Sandra. gracias. Buenas tardes a todos. Embajador, ¿cuál es su perspectiva del mundo hoy respecto a esta guerra que se está librando en Palestina? ¿Cómo afectará al mundo? ¿Podríamos tener una guerra global? Podríamos tener una guerra, porque esta misma situación un poco distinta que ha desatado esta guerra actual en Israel, y en Israel a más, con ese grado de locura que se está viviendo. Toda guerra es una locura, claramente, ¿no? Toda guerra hipoteca el futuro también. Pero hoy, a diferencia de la última gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, que ya fue una guerra más o menos global, no llegó a afectar directamente a América Latina, por ejemplo, en ese momento, o parte del África, en fin, pero hoy la hipótesis de una guerra nuclear que, que se puede librar supuestamente con un armamento nuclear que llaman táctico, que supuestamente no es la bomba atómica que va a acabar con la humanidad, pero supuestamente estos armamentos nucleares que llaman tácticos, que son para usar en el campo de batalla, al final de cuentas no está claro, y eso lo dicen los científicos en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, no está claro que esas famosas armas nucleares tácticas no vayan a generar un problema global de carácter nuclear. Y esta locura que estamos viviendo lleva a esa hipótesis también, ¿no? Porque hay que pensar, el gran riesgo que estamos corriendo con las guerras
es que cuando intervienen en estas guerras, como está ocurriendo con Rusia, con Israel, países que son potencias nucleares, que tienen acumulación de armamento nuclear, es que en algún momento se produzca la locura de decir, o Corea del Norte, por ejemplo, voy a utilizar este armamento porque al final no me queda otro recurso. De ahí que estamos viendo que, bueno, desde luego las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, estamos viendo que incluso el presidente de los Estados Unidos está siendo cada vez más cauteloso con respecto a la valoración y evaluación que está haciendo de esta nueva crisis. China, en fin, las grandes potencias, los key players, están como tomando conciencia de que esto se puede desbordar. Y en ese sentido, no sé, el temor también a que se produzca una situación ya de colapso global puede llevar a que haya un poco más de sensatez y no se tomen estas medidas y estos caminos completamente absurdos, pero además sobre todo de extinción humana, ¿no? Uno de los riesgos globales que el Millennium Project planteó ante el secretario general de Naciones Unidas fue precisamente la posibilidad de una guerra nuclear. Y el secretario general de Naciones Unidas dice que sí, efectivamente. Y ese es un riesgo cierto, que no por el hecho de que en la época de la Guerra Fría vivíamos ese equilibrio del terror, ¿no? Ese equilibrio de la destrucción mutua asegurada que hacía que entonces nadie apretara el botón. Pero hoy día estamos volviendo un poco a eso. Estamos volviendo a que tenemos gente, gobernantes, teníamos a Trump en Estados Unidos que decía que él tenía la mano cerca del botón y lo decía con toda tranquilidad, ¿no? Ahora tenemos a Putin, ahora, en fin, Israel es una potencia nuclear, no sabemos qué puede pasar, no sabemos qué puede hacer en el norte de la Franja de Gaza. Así que, lamentablemente, la respuesta a tu pregunta es muy simple. Sí es posible. Sí, porque estamos viendo un elemento clave, ¿no, maestro? Que es el cero respeto en esta guerra a los derechos humanos, al menos lo que estamos viviendo en tiempo real. Y yo creo que eso, más toda el éxodo que se va a dar, aunado al éxodo que ya tenemos en todo el mundo en las fronteras, es un caldo de cultivo terrible, lo que cambia totalmente la visión que podemos tener en el futuro del mundo, ¿no? Me preocupa un poco, hasta siento de repente que el mundo tendría que detenerse un poco y evaluar esta pérdida de humanidad. Efectivamente. Además, esta situación última, ayer o antes Sí. del hospital en Gaza, que fue destruido íntegramente por un misil, lo que hace es alimentar más el odio, ¿no? Y entonces ahora estamos viviendo también una hipótesis de proliferación de atentados terroristas en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, etc. Gracias, embajador. Gracias. María Capatinta, gracias, Sonia. Pregunta, ¿cuál es tu perspectiva con relación a la ONU? ¿Desaparecerá? Vamos a ver. No creo que la ONU vaya a desaparecer. Yo creo que más bien se está fortaleciendo precisamente por todas estas crisis. El cambio climático, como decíamos, en fin, la pandemia misma, y ahora todas estas crisis de seguridad y defensa, las guerras estas declaradas, desatadas. El resto del mundo, no solo los protagonistas directos de estas guerras, está pidiendo que efectivamente reforcemos el multilateralismo. En la última asamblea este año, la apuesta fundamental, incluso suponiendo que la retórica excede la voluntad real, política, etcétera, pero sí se nota
que hay una voluntad política de fortalecer un sistema multilateral que se haga cargo de esta situación. Porque ya la gobernanza de la globalización tiene que tener un eje, un centro. Y en ese sentido, lo mejor que tenemos es las Naciones Unidas. Como dice el secretario general de Naciones Unidas, dice, la única institución capaz de hacerse cargo de estos riesgos estratégicos y existenciales es las Naciones Unidas. Pero tenemos que fortalecerla, tenemos que cambiarla, tenemos que modernizarla, tenemos que hacer, él dice, una Naciones Unidas 2.0, es decir, además con gran capacidad de gestión y de acción. Yo no creo que vaya a desaparecer, más bien creo que se fortalece como organismo y se justifica más todavía su existencia. Muchas gracias, embajador. Te agradece María Capatinta, te agradece tu respuesta. No sé si hubiera alguna otra intervención. Hay alguien que levantó la mano. Muy Si no buenas, hay... buenas, Sí, muy buenos días adelante. o buenas. Adelante. Adelante, sí, ¿me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas y al embajador. Excelente la perspectiva sobre los acontecimientos que podrían estar ocurriendo en el futuro. Y en una parte de la exposición dijo que, habría que promover la paz. Tal vez se podría motivar, promover que exista una nominación que se pudiera, que pudiera estar enmarcado en digamos, en el milenio de la paz a nivel mundial. Pero existen otros problemas de conducta humana que es la alta corrupción a nivel, eh, a nivel de los niveles de decisión, ¿no es cierto? Que hace que no exista una voluntad política en favor del bien común. En vista de esta conducta, de esta actitud de la humanidad que dirige, que rige los destinos de este planeta, ¿no es cierto? Frente a esta situación, eh, ¿qué, qué alternativas, cómo se podría promover que disminuya en alguna medida este incremento de los niveles de corrupción en los grupos humanos, sobre todo en los que tienen pues el mando, en los que tienen que decidir sobre los destinos de la humanidad? Muchísimas gracias por su respuesta, señor embajador. Bueno, es muy difícil, la verdad, responder bien a una interrogante como esa, porque es la que todos nos hacemos, además, ¿no? ¿Qué hacer para que...? Pero casi es la pregunta por cómo logramos cambiar la naturaleza humana. Porque hay un gen que tenemos, unos más que otros, que lleva a construir escenarios favorables a la corrupción. El antídoto contra eso es que los que no tenemos ese gen construyamos escenarios democráticos, fortalezcamos los partidos políticos que hagan política en el sentido clásico, ¿no?,
de la expresión, que vayamos sobre todo, y yo diría que la base para acabar con eso en algún momento, es la educación. Se hace, efectivamente se habla mucho en este sentido, ¿no? De decir que la educación es la base, la educación es importante. Pero tenemos que ver qué tipo de educación en la que estamos, qué tipo de educación es la que tenemos, cuáles son los fundamentos de esa educación. Y habría que partir con una educación cívica desde la guardería infantil. El respeto a los demás, el respeto a la comunidad, la búsqueda del bien común. Y en ese sentido, siempre es una tarea de largo plazo, pero hay que hacerla, porque lo que ha ido pasando también es que se ha deteriorado mucho los contenidos de la educación. La educación se ha ido transformando en en vez de ser educación, se ha ido transformando en capacitación, que es un componente, profesionalización, pero todo lo que tiene que ver con los factores éticos, los contenidos éticos, la educación en valores, se ha ido perdiendo en función de un pragmatismo que supuestamente va unido al eficientismo para lograr cosas. Esto tiene que ver justamente con ese sistema de crecimiento o decrecimiento. Y a lo que hay que apuntar es a que los sistemas educativos, más que entregar conocimientos que además van quedando obsoletos fácilmente, entregue valores, entregue formas de convivencia, la educación cívica. Yo le voy a dar un ejemplo. En mi país, en Chile, durante los 17 años de dictadura, una de las cosas que hizo la dictadura fue suprimir de las escuelas la educación cívica, porque consideraban que eso era hacer política. Y yo cuando estudié en la escuela pública y en el liceo público, teníamos clases de educación cívica. ¿Qué significaba la educación cívica? Convivencia. ¿Cómo funciona un sistema democrático? Respeto a las instituciones democráticas. ¿Cuál es la función de los servidores públicos? Y uno quería ser un servidor público, ¿cuáles eran las condiciones éticas? Todo eso estaba dentro de esa asignatura que teníamos en la escuela y luego en el liceo de educación cívica. La dictadura la suprimió. Y las consecuencias de eso las estamos viviendo. Porque hay una falta de respeto a las instituciones, hay un decrecimiento de la estimación de la democracia. No hay un entendimiento de tener responsabilidades y derechos en una sociedad. En fin, y todo eso es fuente de corrupción, claramente, que va unido, por supuesto, a los graves problemas de pobreza, miseria, de falta de oportunidades, que hace que muchos jóvenes se entreguen, no a la droga, pero sí al narcotráfico, se entreguen ¿no? O que allí donde tengan oportunidad de medrar lo hagan, y porque no hay un sentido, pero por otro lado hay una urgencia. Entonces es un tema muy complejo, pero que claramente hay que abordar. Hay instituciones que están trabajando en eso, nuevamente, vuelvo a las Naciones Unidas, pero no solo eso. Hay instituciones, IDEA Internacional, por ejemplo, es una institución que trabaja para fortalecer los sistemas democráticos, apoyar la formación de líderes democráticos. En fin, creo que en ese sentido también con la Unión Europea, a pesar de que en Europa no vamos a decir que no haya estos problemas, hay de este tipo de problemas, pero tiene una cierta capacidad y una fortaleza
en sus instituciones democráticas, que nos puede ayudar también a nosotros en América Latina en un buen entendimiento. Pues muchísimas gracias, señor embajador, profesor, magíster, pensador. Tendría muchos más calificativos que darte, pero lo que queremos es finalmente expresar nuestro profundo agradecimiento porque finalmente logramos esta meta de presentar este importante texto en el contexto mexicano. Muchas gracias por abrir este espacio. Te dejamos porque sabemos que tienes en breve otro importante seminario. Y sin más, pues te agradecemos, profesor Casanueva. Esta es tu casa, por favor, considéralo así y que sea la primera de muchas más intervenciones. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por sus preguntas. Esta grabación quedará registrada en nuestro en nuestro canal de YouTube. Ahí quedarán también sus últimos comentarios. Debemos ya dar por cerrado este seminario. Muchas gracias. Excelente tarde para todas y para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias también a ustedes y siempre disponible y vamos, encantado de haber participado con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.